Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Aleca Vial. Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo. Un gran abrazo les envía acá Edgardo Fogel con mucho cariño. Muchas gracias por estar siempre apoyando, escuchando esta gran tertulia humana de Conversando en Positivo en la radio Universidad de Chile, en la FM 102.5, la radio que piensa. Tenemos nuestro sitio web, conversandopositivo.cl, pueden escuchar el programa en el sitio de la radio también, www.radio.chile.cl. Estamos también en nuestro Twitter si nos quieren enviar cualquier consulta, @conversandopost, y también en Facebook. Así que todos muy bienvenidos. Un abrazo también y un saludo muy especial a Laboratorios NOP con su producto Melipaz, que está colaborando con nuestro programa desde este año, y también a la revista Mundo Nuevo, una gran revista que se distribuye en forma gratuita en Santiago y en provincia también, y pueden leer todos sus artículos en www.mundonuevo.cl. Un saludo muy especial también a Aleca Vial. Hola, Edgardo. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues gracias. Vamos a hacer la introducción del programa. Todos quienes nacimos y habitamos en la tierra de Chile sabemos lo que significa la fuerte experiencia de vivir en un territorio telúrico y angosto, al fin del mundo, entre la cordillera y el mar. Sabemos de nuestra historia de terremotos y tsunamis, siempre presentes en el inconsciente colectivo nacional, de la influencia de nuestra geología y geografía en nuestro carácter e idiosincrasia como chilenos, y sobre cuál es la herida de Chile conversaremos hoy. También de cómo sanar nuestras heridas y traumas comunes, que son parte de nuestra historia y condicionamiento geográfico-social, y cómo sanar las heridas individuales con herramientas sutiles, amorosas, desde la contención que provee el corazón y el lenguaje. Para eso tenemos unas dos súper invitadas que las va a presentar Aleca a continuación. Bueno, está con nosotros esta tarde Yolanda Alonso de Linaje. Ella es filóloga en lenguas germánicas de la Universidad de Valladolid, España. Tiene estudios de medicina, psicoterapia y biografía humana a la luz de la antroposofía, estudios de astrosofía y astrología. Ya vamos a entrar en estos tres temas que ella maneja para diferenciarlos. Es española y lleva viviendo 25 años en Chile y 15 como terapeuta, atendiendo a personas interesadas en hacer un trabajo evolutivo integral a través de la reorganización de las experiencias de la biografía personal y acompañando procesos de desarrollo humano enfocados en trascender las diferencias que generan las culturas en las personas. Muy bienvenida, Yolanda. Gracias. Y también tenemos a Vilma Bustos. Ella es psicóloga de la Universidad Católica, discípula directa de Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, y de Peter Levine, creador de la experiencia somática, con lo que ella ha integrado su propia terapia de sanación y contención del trauma individual o social. Vilma se ha especializado como terapeuta en terreno, asistiendo directamente a personas después de los terremotos y tsunami del 2010 y 2014 en el sur y en el norte, y en el incendio del año pasado en Valparaíso, centrando su ayuda terapéutica en el estrés postraumático, con herramientas de estos dos maestros de ella directos, de constelaciones familiares y experiencia somática. Muy bienvenida, Vilma. Hola, gracias, Aleca, gracias, Eduardo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un programa muy especial en realidad, sí, con tan especialistas usted y con tanta experiencia. Así es, así que vamos a partir de una vez con Yolanda. Cuéntanos, Yolanda, primero
¿cómo es que la geografía y la geología tan característica de Chile influye en nuestro carácter y en nuestra personalidad, desde las visiones que tú integras, que hemos conversado, ¿no?, previamente? La geografía de Chile es muy marcada, ¿no? Tenemos una gran cordillera y tenemos un océano. La cordillera es tremendamente alta. Para ustedes a lo mejor no lo notan, pero para el resto lo notamos. Tiene una altura casi de 7.000 metros con el Aconcagua y un océano que se extiende al horizonte casi al infinito y que cuesta mucho llegar a algún lado por ahí. No se llega a una isla rapidito, digamos. No. Esta configuración, que genera una cornisa en medio de estos dos modos geográficos, ¿no?, de expresión, incluso en la costa hay una profunda fosa que también alcanza hasta los 8.000 metros, haciendo casi un espejo con el Aconcagua, ¿no? Es una fosa en profundidad. En profundidad. Y genera una cornisa que además está quebrada debajo por estas dos placas que se encuentran un poco una empujando a la otra de una manera poco amistosa y que genera estos grandes terremotos. Entonces, esta configuración geográfica que ha elegido este pueblo para vivir, y algunos hemos elegido también venir a vivir aquí, nos marca. Habla de nosotros también, de lo que hemos venido buscando aquí, en este lugar, ¿no? Si está tan defendido, quizá hemos venido a escondernos de algo, o a aislarnos, o a meditar, qué sé yo, pero hemos venido a estar un poco aislados del resto del mundo. Y esto que además en las aguas que tomamos o en los alimentos que ingerimos está toda esta composición también de minerales, ¿no?, que nos va conformando como es nuestro entorno, pues es más fácil generar personalidades más ostracistas en este lugar. Entonces nos habla también de este pueblo que vive acá y que yo también ya soy parte, que generamos o generalmente podremos tender a hacer personalidades un poco más a la defensiva. Esto conlleva un esfuerzo extraordinario para hacer relaciones. Claro. Y esto es uno de los temas que este pueblo, Chile, tiene que trabajar, ¿no? Y en ese aspecto, Vilma, entiendo, bueno, tú como discípula de Hellinger, él también hablaba bastante de la ubicación geográfica, ¿no? Sí, él habla principalmente como de los órdenes, pero también como los seres humanos estamos insertos en una familia, también estamos insertos en un país. Y cada entonces país tiene ciertas características de personalidad, como dice Yolanda, y yo diría con quien yo más he estudiado esto es con San-Yus, con Engui San-Yus, que es una consteladora que trabaja también con trauma, y ella da la mirada de cómo cada país tiene sus propios traumas y eso también genera cierto tipo de personalidades. Entonces, una linda conferencia que ella hizo acerca de la guerra entre hombres y mujeres, por ejemplo, y entonces en distintos países habían diferencias en las relaciones entre hombres y mujeres de acuerdo a los traumas que habían sido originados desde el inicio de cada país, ¿ya? Entonces ella, por ejemplo, en Chile planteaba lo mismo que tú, que éramos una comunidad muy para adentro, bastante rígida también en algunos conceptos, y que la relación entre hombres y mujeres acá era bastante difícil, que había guerra entre hombres y mujeres. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Y ustedes como terapeutas, ¿cómo han percibido esto? Porque ya que ustedes tienen experiencia atendiendo temas más profundos, ¿cómo podrías definir como los grandes desafíos? Tú dices que son las relaciones humanas. ¿Cuál es el gran desafío como comunidad, como idiosincrasia que tenemos? Bueno, yo trabajo con la biografía humana, con las personas, haciendo un relato de cómo ellos ven o cómo se colocan frente a su propia vida, a su propia biografía, y ahí podemos apreciar cuánto estamos identificados con nuestro entorno
En la medida que nos identificamos demasiado con el entorno que nos contiene y que somos más dependientes de él, de sentirnos más seguros o menos seguros. Esta identificación tiene que ver con una forma más física que nos puede llevar a lo que tú dices de ser un poquito más rígidos, ¿no? Este ostracismo también, esta concha de la ostra, ¿no? que me protege, este modo de pensar, creencias, me protege, esta herencia familiar que me configura como un alma colectiva, tribal, ¿no? Donde yo puedo descansar mejor en lo conocido, donde yo me puedo proteger mejor con los míos, pues aquí está muy acentuado. Impide una movilidad social más fluida y también impide hacer un intercambio de voces en términos tanto de la expresión como de la escucha, que también al ser también un país tan cerrado geográficamente, no ha tenido posibilidad de escucha de otras voces. Solo en los últimos años, ¿no? Antes era muy difícil cruzar la cordillera. Al no tener estar expuesto a estas voces nuevas, diferentes, tampoco el oído se configura igual. Y solo acostumbro a escuchar lo mismo, el mismo tono. Si no, puedo tender a hacer una especie de trauma. ¿Sí? Al escuchar algo que desconozco, puedo asustarme creyendo que puede ser algo que me puede dañar. Y ahí voy a tender otra vez a encerrarme. Cuando yo llegué a Chile hace tantos años ya, yo sentía como me iba quedando afuera. Fui muy bien recibida, pero sentía como me iba quedando afuera porque no comprendía los códigos cerrados y un poco confusos, como el sí que era no. Mi marido me iba aclarando, pues mira que no, que eso no es un sí, que eso va a ser que no. Y esto me fui sintiendo tan afuera que decidí hacer este cambio de profesión y encontrar un lugar donde poder relacionarme con el chileno, ¿no? Con la persona. ¿Y ese lugar es desde la intimidad? ¿Es más desde la intimidad? ¿De grupos pequeños? Fue desde la terapia, no desde la intimidad, porque yo no lo lograba ni siquiera en los círculos de amistad más íntimos. No lo lograba, ¿no? Había siempre un muro que a mí me recordaba esta cordillera o este mar, así como esta cosa que no se sabe qué es la respuesta, ¿no? Este océano. Y entonces decidí hacer este espacio terapéutico y prepararme, y ahí sí se logra bajar ese muro. Okay. Y dime una cosa, esto tiene que ver con la carta natal de Chile, porque tú eres astróloga. Entonces me gustaría que explicaras, Yolanda, bueno, la diferencia entre estas tres líneas que tú integras, que son la astrología, la astrosofía y la antroposofía. ¿Sí? Y si tiene primero la diferencia entre estas tres líneas y después si esta personalidad de la que hablaste tiene que ver con la carta natal de Chile, con nosotros, ¿no? Bien. La astrología, a través de la astrología nosotros quedamos insertos en el cosmos, y la práctica de la astrología, que depende de quien la practique, por supuesto, tiende a concebir al hombre como parte del cosmos, pero influenciado por el cosmos. La astrosofía es una práctica de la astrología, pero a las luces de la antroposofía, considerando al hombre como un ser espiritual, anímico y físico, ¿no? Los tres aspectos integrados. Entonces, la astrosofía considera al hombre dentro del cosmos como parte activa. Ya no estamos tan expuestos a la influencia directa del cosmos, sino que yo puedo hacer algo también con eso, porque el cosmos está dentro de mí y vive adentro de mí. No me atrapa, estoy más libre de poder generar yo realidades nuevas, en nuevos órdenes. En la medida que estamos muy identificados con lo físico, con lo que nos ocurre en el entorno,
es más fácil quedar atrapados en el trauma. Y en la medida que yo puedo ir separándome de ese entorno y configurándome como un individuo, estoy más libre de poder ver las influencias del entorno o del cosmos directamente y poder reordenar mi punto de vista sobre aquello que ocurre, que no es lo mismo verlo desde lo físico a verlo desde el mundo del alma, ¿no? Anímico. Vilma, a propósito también de la pregunta anterior de Aleca, ¿cómo uno, bueno, a partir también de tu enseñanza, nos podrías contar también tu experiencia con el maestro, digamos, en todo el tema de las constelaciones familiares y todo esto? ¿Y cuál es tu visión de cómo se puede ir solucionando a nivel individual estas topes que tenemos, un problema astrológico y de herencia, digamos? Mira, para mí todo lo que ha sido las constelaciones familiares, sistémicas y todo lo que ha sido el aprendizaje de experiencia somática han dado como una gran esperanza. Yo he sido muy buscadora en buscar técnicas de sanación y cuando me encontré con estas dos metodologías tuve una sensación de gran alivio y de decir, esto es lo que yo necesitaba y he buscado por tanto tiempo. Porque estas dos herramientas, la base es el amor. Constelaciones y experiencia somática. La base de estas dos metodologías es, en el fondo, plantean de que todos los seres humanos podemos entrar en un estado amoroso, ¿ya? A través de la conciencia, como dices tú, de mirarnos a nosotros mismos y entrar en un proceso de reconciliación interna. Entonces hay como varias vertientes dentro de las constelaciones familiares. Está, en un principio, Bert Hellinger planteaba un orden familiar y él a través del tiempo fue también aprendiendo, porque las constelaciones son vivas, es una metodología que está viva, ¿ya? Y lo que principalmente ahora está trabajando Bert, y yo también en realidad, son las constelaciones desde el espíritu, en que se abren campos de información acerca de lo que está planteando un cliente, y en ese campo se puede observar cuáles son los topes o las limitaciones dados por los ancestros o por traumas que ha tenido la familia. Lo más lindo, que por lo menos para mí descubrir, es que muchas veces los temas que traen los clientes no tienen que ver necesariamente con los ancestros, sino que también tienen que ver con traumas generacionales. Por ejemplo, las guerras entre los españoles y los mapuches. El otro día estuvimos mirando unas en una constelación, o en una constelación que hice hace poco aparecía emigrantes franceses y españoles acá, y el efecto de esa migración que había tenido en estos posteriores, que era una ya muy muy posterior a la persona que estaba constelando, era enfermedades físicas como fibromialgia e incluso un congelamiento en partes del cuerpo. Esta constelación mostraba el dolor de la migración, de lo que significaba dejar un lugar, la madre tierra, e incorporarse a otros lugares. Pero junto con esta persona de ver que su madre, en este caso, no podía instalarse en este nuevo lugar, en esta nueva tierra, y eso le había significado a ella no recibir el amor real, ¿no? También ahí es donde yo introduzco experiencia somática, que es como también en el cuerpo quedan los traumas de nuestros ancestros y los temas de nuestros ancestros. Entonces fue muy bonito el trabajo, porque íbamos trabajando en la constelación y a la vez en el cuerpo de ella, y cómo a través ella iba sintiendo calor en esta pierna que estaba congelada literalmente, sin sentir. Íbamos ordenando la constelación en términos de reconciliación, de amor. Esta persona iba sintiendo que su pierna estaba empezando a estar viva. Entonces yo diría que actualmente las constelaciones familiares, por lo menos lo que yo lo estoy viendo, es que estos campos te permiten abrir muchos espacios
ya no solamente que tenga que ver con el papá o con la mamá o con, qué sé yo, los excluidos, sino que hay campos espirituales que se están mostrando ahí y que nos permiten sanarnos sin entrar en los vínculos y en los conflictos de los vínculos, digamos, familiares. Es más amplio. Oye, Vilma, para las personas que están interesadas en, por ejemplo, en traumas, por ejemplo, de nuestros hijos de infancia, o traumas de accidentes, de terremotos, de todo, cosas más cercanas en esta vida que no tienen que ver con los ancestros, ¿podrías explicar un poco cómo funciona la experiencia somática? Porque no es tan conocida como las constelaciones, que sabemos que son para ordenar los roles, la ubicación en la familia, etcétera. ¿Podrías contar qué es la experiencia somática y cómo trabaja y cómo van relajando el trabajo con el cuerpo? Experiencia somática principalmente apunta, y esto Peter Levine en ese sentido fue genial, son cosas que aparecen desde la neurociencia, y es que los seres humanos desarrollamos 3 cerebros, que se llama el cerebro trino. Entonces tenemos el reptiliano, que es el de sobrevivencia, el emocional y el neocórtex. Y en relación a los niños nacen principalmente con el reptiliano. Y esos, digamos, después van desarrollando a los 18 meses, ya comienzan a desarrollar recién el emocional. O sea, los niños en grandes tiempos de su vida son niños mamíferos, reptiles y mamíferos. Puede decir que ahí está el inconsciente colectivo, ¿no? No, más bien tiene que ver con lo fisiológico. El inconsciente colectivo se va como construyendo a nivel del sistema familiar. Pero a nivel corporal, los niños son principalmente reptiles y gatos, podríamos decir eso. Entonces, ¿cómo trabaja experiencia somática? Trabaja desde el cuerpo, porque se ha observado que frente a situaciones de amenaza, el reptiliano es el encargado de hacernos sobrevivir. Y entonces tenemos 3 respuestas defensivas, que es luchar, huir o nos congelamos. Cuando la persona es amenazada y se disparan estas 3 respuestas, y estas 3 respuestas, o estas 2, la lucha y la huida, no puede completarse, esa energía que saltó casi como una carga eléctrica mucho más fuerte, se queda guardada en el cuerpo. Y entonces se observa que el trauma queda en el cuerpo. Se hace una distinción en que hay un evento traumático, un terremoto, pero que el trauma queda alojado en el cuerpo. Por ejemplo, tengo la experiencia cuando fui a Constitución de un niño Down que había estado con su familia saliendo de su casa y ya el agua lo tenía hasta el cuello, y la mamá le dice: espérame que falta tu hermano. El niño ya estaba muy activado en posición de lucha, y la madre volvió a rescatar a su otro hijo. Gracias a Dios salieron adelante y no murieron, pero el niño no podía salir. Ya llevábamos 6 meses ya después del terremoto, y el niño no podía salir a la calle ni ir al colegio. Entonces, yo estando con ellos hicimos un trabajo de constelaciones, un poco para hacer contención, que estaba el papá, la mamá para el niño. Y el niño estaba muy asustado, muy contenido, y mi percepción era que él había tenido todos los movimientos de respuesta de lucha y de huida, pero no había podido ejercer, digamos, sacar esa energía. Yo estaba un poco complicada porque no sabía qué hacer, la verdad. Entonces de repente vino la intuición grande, y entonces se me ocurrió decirle al niño: corre, corre. Y entonces, sígueme, córreme. Y yo empecé a correr por la sala, y el niño instintivamente empezó a correr y a perseguirme. Le dije: corre, 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 viene el agua, viene el agua. Y el niño seguía, corría hecho un loco. Y después yo me metí debajo de una mesa y él se metió también debajo. Yo invité a la mamá para que lo contuviera. Él respiró profundo y comenzó a reírse. ¿Qué ocurrió? Al otro día me entero por la mamá que el niño había vuelto a ir al colegio. Y fue como una sanación milagrosa, uno diría. Pero ¿qué pasó? Toda esa energía que estaba retenida en su cuerpo de no poder correr ni defenderse fue descargada en el movimiento que hicimos en ese juego. Increíble, cosas tan simples y que se genera.
tengo un consejo de Melipaz, de NOP: mantengan el buen humor y ríete cuando las cosas no salgan como quieres. Disfruta las cosas simples de la vida, los síntomas del estrés, déjaselo a Melipaz, el tranquilizante natural que alivia los síntomas del estrés como el colon irritable o la tensión diaria. Los pueden encontrar en todas las farmacias del país. Y exijan Melipaz, cámbiate al natural, y yo voy a aprovechar a regalarle unos productos, ¿no? Sí, aquí tienen propóleo. Bueno. Sí, hay unas exquisitas cápsulas de propóleo, también spray para la garganta. Muchas gracias. Y la última revista Mundo Nuevo también. ¿Qué hace regalo? Sí, Gracias. Gracias. Y voy a aprovechar a hacer también un aviso que les va a interesar a todos, de un gran amigo nuestro, que es de Cristian Barque, que este día viernes hay entrada liberada, previa inscripción, sí, una entrevista que va a hacer a dos personas, dos poetas cubanos, en Pensamiento Propio, que es un ciclo de conversaciones que se realiza todos los años. Esta es la primera versión en la Universidad Católica el día viernes a las 19 horas, así que todos los que están interesados, no tiene costo, pero tienen que inscribirse en www.pensamientopropio.cl. Así que aprovechen este viernes 19 horas en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Estaban invitados Damaris Calderón y Carlos Lloró, que son nacidos en Cuba, comentarista y narrador muy muy interesante para todos los que les interesa, y además es liberado. Vamos a ir a unos pequeños mensajes de nuestros auspiciadores y volvemos de inmediato. Bailando. Ya, pues amor. ¿Por qué tienes esa cara, oye? Mi amor, es que estoy sacando cuentas y este mes está difícil. Vamos a tener que apretarnos para llegar a fin de mes. Ya, pero si no es tan grave. Pero ¿cómo no va a ser tan grave? Ya, pues, si es necesario nos apretamos, ya lo hemos hecho antes. Relájate. Te falta Melipaz. ¿Por qué mejor nos llevamos a los niños al parque y disfrutamos un ratito los cuatro? Disfruta las cosas simples de la vida. El estrés, déjaselo a Melipaz. Tranquilizante natural que alivia los síntomas del estrés, como el colon irritable o la tensión diaria. Con Melipaz, cámbiate a lo natural. ¿Estamos todos claros con la estrategia? Mi amor, estoy en una reunión, te llamo. ¿Qué pasa si ellos nos cambian el planteamiento? Bueno, ahí tenemos que improvisar. Ya, cabros, vamos a ganar este partido, que estamos a uno de llegar a la final. ¡Vamos, pues! ¡Póngale bueno! Porque el trabajo es solo una parte de tu vida. En la Mutual nos preocupamos de prevenir accidentes laborales y del tratamiento por accidente o enfermedad profesional que necesites, para que sigas disfrutando de lo más importante. Sigamos construyendo juntos cultura de seguridad para Chile. Mutual de Seguridad. Trabaja tranquilo. Vive feliz. www.mutual.cl. Todos los viernes a las 20 horas nos encontramos con la ciudad de los ciudadanos. Tito Jens, pecados y virtudes de la ciudad. Tito Jens es una gentileza de Grupo Impulso, enfrentando los desafíos del siglo XXI para entregar herramientas y competencias a los nuevos líderes del cambio. Grupo Impulso, visítenos en grupoimpulso.cl. Contactos al teléfono 2269-64785. Y el Centro de Óptica y Fotónica CEFOP de la Universidad de Concepción, que se suma al Año Internacional de la Luz como único centro en Chile especializado en investigaciones sobre la luz y nuevas tecnologías aplicables a diversas actividades industriales. Más información en www.cefop.cl. Bueno, estamos en Conversando Positivo, todos estamos junto con Yolanda Alonso Linaje y Vilma Bustos, acompañados también a Aleca Vial y Ricardo Fogel, que les habla. Vamos a seguir con este interesante programa. Aleca, tú tienes la palabra. Con estas dos mujeres sabias que estamos acá. Yolanda, te quería preguntar, tú que eres filóloga, ¿cómo es que nos puede ser útil la lengua y las palabras para sanar? ¿No? Hay varias culturas indígenas que hablan sobre el poder curativo de la palabra. ¿Y cómo es que con ella podemos restaurar las heridas del alma? Bueno, el habla es esta liberación de la zona de la garganta, que de hecho se libera cuando el hombre adquiere la posición erguida, ¿no? Que es la posición que le da lo espiritual. Y ahí también nos separamos del mundo animal.
Nos separamos de este mundo que está totalmente inmerso en el entorno, el mundo animal, que no puede sobrevivir sin este entorno afín, y empezamos a generar un espacio interior, primero a través de este caminar erguido, y este espacio interior nos permite hacer una reflexión, entrar en nosotros, individualizarnos. Y una vez que nos individualizamos, para poder relacionarnos con un otro tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender primero a saber qué nos pasa, a acogernos a nosotros en este espacio interior, que cuando no podemos y quedamos atrapados en lo físico, como decía Vilma, quedan órdenes que vienen de afuera, como le ocurre a este niño con su madre, que es la guía, queda esta orden atrapada, y si él está todavía en un proceso de individualización que no está maduro, puede quedar atrapado ahí. El hablar, primero el caminar erguido, el correr como hace Vilma con él, dándole otra orden más liberadora y generando el espacio de cobijo, ahí puede soltar. Y puede él hasta gritar o cantar o hacer algo después en términos de autoexpresión. Este espacio que os hablaba antes de generar este espacio de terapia para encontrarme con el pueblo chileno, es un espacio también donde la persona no está vulnerable, está cobijada, está contenida. Hay una mirada, pero una mirada que no me va a poner en riesgo tampoco. Y ahí puedo abrir este espacio interior y puedo acoger en él lo que me está pasando y reflexionar sobre eso, para poder llevarlo hasta esta garganta y expresarme sinceramente. Cuando se puede hacer, si no hay que ayudar, ¿no? Y una vez que nosotros podemos poner en palabras algo que está atrapado o que está generándose en el mundo anímico, emocional, nosotros ponemos eso a evolucionar. Si no, tiende a quedar atrapado y tiende a hacer algún tipo de mutación. Puede cambiar la rabia en pena, en frustración. Se distorsiona, claro, y puede llegar hasta la enfermedad en el cuerpo físico, si eso no fue, entre comillas, ventilado, ¿sí? Puesto en el aire. Y en ese sentido la palabra es sanadora. Y para ustedes, digamos, como terapeuta y con todo lo que han trabajado, ¿es fundamental para cualquier ser humano el conocer, el trabajar la historia personal para ir desarrollándose como persona? Sí, es parte de hacernos conscientes, ¿no? Y adultos. En el caso de constelaciones familiares y experiencia somática, también se ha observado que el relatar la historia también te puede retraumatizar. Sí, porque como el trauma quedó atrapado en el cuerpo, como Yolanda dice, muy parecido, al traer las imágenes y en la palabra también, el sistema nervioso vuelve a recordar y el neocórtex crea imágenes junto con las emociones y entonces vuelves a revivir la experiencia. Entonces lo que se hace, por ejemplo, en la experiencia somática es que no se relata el trauma. No se relata. Más bien uno apunta a que el organismo, el cuerpo, descargue esta energía retenida a través de estimular, a través de los tonos de voz, de la contención, lo mismo que tú dices, desde la mirada del terapeuta al cliente, para que la persona sienta un cobijo, una contención y pueda estimularse el sistema nervioso reptiliano de descarga. Todas estas tres respuestas que yo les comenté también traen una muy buena noticia, y es que nuestro sistema nervioso está hecho para que nosotros estemos activados y descarguemos. Y esto, Vilma, ¿cómo se relaciona? No sé si están, digamos, se conoce bien la información del Dr. Hammer, la medicina germánica, que trabaja con los impactos emocionales respecto principalmente con los cánceres. ¿Cómo vuelven a trabajar ese impacto emocional si, tal como tú dices, puede provocar un nuevo trauma? Mira, he escuchado y he leído un poquito al Dr. Hammer. Estoy sorprendida por lo que él hace. Ya pienso que es parte de su destino de sanador, que le toca hacer eso. Yo creo mucho y pienso que él también se basa en eso, en la medicina biológica.
¿ya? Y en que en el fondo dentro de nuestro organismo tenemos todas las posibilidades y todos los recursos de sanación. Pero también pienso que hay, mirados del trauma, que hay núcleos o campos interferentes, se llama en medicina biológica y en terapia neural, en que está acumulado el trauma, que es voltaje eléctrico en el fondo, en términos del sistema nervioso. Sí, de hecho uno se puede ver en el cerebro y sí. Y entonces lo que, por lo menos desde la mirada que yo tengo, es que uno puede ayudar al organismo a descargar esas cargas eléctricas, esos voltajes, de una manera muy suave, muy titulada, muy despacito, para que no se vuelva la persona a retraumatizar. Y en ese sentido, ¿tú nos podrías compartir, por ejemplo, qué imágenes o qué para nuestros auditores, por ejemplo, me contabas que los bostezos, qué acciones del cuerpo son descargas para aprender a identificarlas y qué imágenes o recuerdos de bienestar nos pueden hacer descargar traumas? Porque como no lo sabemos, a veces no lo aplicamos. Sí, estos son las señales de descarga, tienen que ver porque el sistema nervioso autónomo, el simpático, que es el encargado de activarnos y de tenernos en alerta, y también está el parasimpático, que nos ayuda a relajarnos y a estar tranquilos. Cuando ocurre una situación de amenaza, el simpático se dispara, ¿ya? Y la posibilidad, en el caso de los animales, por ejemplo, ellos reciben la amenaza, huyen o pelean, y ellos después, cuando ya pasó la amenaza, comienzan a temblar, por ejemplo, o a bostezar, o los gatos a estirarse, ¿ya? Todas esas señales son señales biológicas, naturales, que permiten descargar este voltaje y volver al reposo y a la tranquilidad. En los seres humanos, también que somos mamíferos, ocurre exactamente lo mismo. Y entonces, ¿cuáles son señales de descarga de trauma? Bostezos, eructos, que está prohibido culturalmente. Hay, por ejemplo, movimientos intestinales, sonido cuando suena la guatita, eso es una descarga. Hay suspiros. Entonces hay personas que dicen, he pasado suspirando todo el día y no, es que estás enamorada. No, son descargas del sistema nervioso autónomo. Lo cual son positivos. Son muy buenos, muy buenos. También llorar es una gran descarga del sistema nervioso de sobrecarga. Reír también. Y entonces, en la medida que esas señales aparecen después de una amenaza o después de un estado de estrés, estamos caminando por un buen camino. Entonces el cuerpo empieza a descargar naturalmente. Esto ocurre maravillosamente, es un instinto que tenemos, y también podemos ayudar a que estas descargas vengan. ¿Cómo? Como dice Aleca, con imágenes que te recursen. Un paisaje, una ida a la playa. Yo uso bastante imágenes, ¿no? A veces también ayuda, uno le invita al paciente, por ejemplo, hay una activación que está el pecho apretado y uno le puede decir, a ver, ¿cómo es esa sensación? Se trabaja mucho desde la sensación corporal y la persona dice, mira, tengo la sensación que tengo acá como un yunque apretado, y ella misma da una imagen. Entonces uno le invita al paciente a decirle, ¿y qué harías tú con ese yunque? Entonces a la persona se le ocurre decir, mira, lo voy a convertir en marshmallow, en algo blandito. Cuando dice esa imagen, la persona, yo observo que respira más profundo, suspira, por ahí le tiembla un poco la mano, y después la pregunta que viene es decirle, ¿y ahora cómo te sientes? Y ella dice, generalmente se sorprende, dice, ya no siento el pecho apretado, ya estoy mejor. Y yo observo en sus ojos, por ejemplo, que hay más brillo, hay dilatación de la pupila, la piel se pone más sonrosada, y eso es una señal para mí de que su sistema nervioso se está autorregulando. Lo que a mí más me apasiona de experiencia somática es que descubrí que todos los seres humanos tenemos una capacidad interna de autocuración. Y eso es experiencia somática. Es la posibilidad de que acompañar a otro ser humano a que se descargue y se autorregule, porque esa capacidad está dentro de cada uno de nosotros. Buenísimo. Yolanda, la misma pregunta anterior, bajo tu visión de terapeuta también, ¿es indispensable en nuestro camino de crecimiento el trabajar con la historia hacia atrás? No sé si es indispensable. Trabajar con la historia es trabajar con
con entrar en relación conmigo mismo. No sé si es indispensable, pero relatarla o ponerme en manos de un terapeuta que me ayude a desdoblar todos estos dobleces, llevándolo con experiencias, con imágenes, como hay que llevarlo para que no se produzca esta retraumación. Yo creo que es importante hacerlo. Indispensable, no. La libertad del hombre es la libertad del hombre, pero sí es importante hacerlo. ¿Y cómo ha sido tu trabajo individual, Yolanda, para ir creciendo espiritualmente? Pues ¿Cómo has ido abriendo los ojos, despertando, dándote cuenta? Voy solita, sola. Trato de no esperar a tener una dolencia, o me voy dando cuenta de cuáles son mis limitaciones. Y solita voy buscando terapeutas que me ayudan. Oye, Yolanda, y en ese sentido tú trabajas con una terapia por septenios y haces una terapia muy bonita de biográfica. ¿Nos podrías contar, en resumen, por qué es importante mirar la vida por septenios y por qué se divide de esta manera y en qué nos ayuda a ver así? Septenios cada 7 años. Cada 7 años, sí. Bueno, es un modo de ordenarlo. En cada 7 años nosotros vivimos etapas en los cuales vamos integrando distintos niveles de conciencia, que en la antroposofía los denominamos cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, nacemos con un cuerpo físico que nos entregan los padres, pero después tienen que llegar otros cuerpos también a formar parte, ¿no? Son otros modos de tener conciencia. El cuerpo etérico, después va a llegar el cuerpo astral, que es el cuerpo que me permite entrar en relación con el medio, y finalmente un yo. Un yo maduro. Digamos. Un yo, sí, sería bueno también. Un yo con mayúsculas. Si es que madura alguna vez. Sí. Son estos cuerpos que cada 7 años ellos tendrían que poder entrar a ser parte de este sistema, de este ser, ¿no? Y por supuesto, cada una de esas etapas uno desarrolla ciertas cosas. Cuando tú tratas la biografía vas viendo qué es lo que ha quedado inmaduro, dónde ha habido nudos, dónde ha habido obstáculos o modos de mirarlo, la vida, situaciones que han ocurrido y cómo lo relata la persona, cómo se le mueve también desde ese punto de vista para poderlo integrar de otra manera, usando pues todos los recursos terapéuticos que uno pueda tener al alcance, ¿no? A veces es la palabra y a veces hay que ir con recursos más suaves, ir acogiendo para ir desanudando esto y que la persona pueda hacer una vida más fluida. Es como también, bueno, tú también has trabajado lo chamánico, ¿no? Que Carlos Castañeda, don Juan, también habla de la recapitulación. En el fondo uno tiene que ir recapitulando ciclos de la vida para hacerlos conscientes y después dejarlos fuera. Y así uno va eliminando la historia personal y va logrando estar en el momento presente ya sin cargas anteriores. Sí, recordar es muy importante. Recordis es volver al corazón. Siempre volviendo al corazón nosotros nos aseguramos tener memoria sana que integra, porque a veces en vez de recordar resentimos y de ahí nos vamos al colon. Pero es un recuerdo emocional, como tú dices, volver al corazón. Recordar la historia también. Pero ¿cuál sería el recordar sanador? Porque hay recordar que es traumático. Entonces, ¿cómo sería la construcción de un recordar de bienestar, ¿no? Que nos genere salud? ¿Cómo sería? Bueno, recordar, hay personas que tienen idea de su primer septenio, de su niñez, como con ciertas experiencias duras, traumáticas, y viven en un resumen de vida como que eso es su realidad de la niñez. Cuando empiezas a abrir este campo, con cuidado, por supuesto, esta persona empieza a recordar que había también buenas situaciones y que tiene buenos recuerdos y empieza a mirar gestos de un padre. Digo, pero en algún minuto a lo mejor sí se rió contigo, ¿no? Y entonces todo su cuerpo, como explicaba Vilma, empieza a tomar
otra resonancia, empieza a vibrar de otro modo. Y todo eso es sanador. Todo eso se integra a la conciencia, va quedando más vacío ese mundo oscuro, ¿no? ¿Se trata como de vaciar un poco de oscuridad? Aclarar. Por el lado, poner conciencia, sí. Y el corazón te ayuda a hacer eso. Claro, otra mirada. ¿Y Vilma, tú quisieras profundizar? Y también quizás hablar de la experiencia chamánica. Mira, yo tengo una visión en relación a las memorias traumáticas, en que en el fondo todas las vivencias traumáticas que vivimos desde incluso antes de nacer van construyéndose en este cuerpo que se empieza a congelar o a paralizar, y se va construyendo los rasgos de personalidad. Entonces, cuando uno trabaja en experiencia somática y también en las constelaciones, la persona, una de las cosas que ocurre con el trauma es que se te achica la conciencia, se te rigidiza la conciencia. Entonces, todos los trabajos terapéuticos en el fondo apuntan a ampliar la conciencia. Y estos dos trabajos, más lo que tú también estás comentando, Yolanda, apuntan a que esta conciencia se abra, se amplíe. Y aquí yo he definido como una cosa personal, hablo yo de un congreso interno. Ya no hablo como de la historia personal, sino que más bien hablo de los efectos que esta historia personal te trajo. Y entonces hablo de que en este congreso interno hay distintos personajes, ¿ya? Y esos personajes pueden estar ligados a formas maternas, paternas, de ancestros, o también de cosas que tú vas construyendo. Por ejemplo, todos tenemos adentro un Santo Tomás, o un Narciso, o un tirano. Hitler, un tirano. Y entonces mi visión es que si yo si me voy destraumatizando y descargando esta energía de trauma, voy liberando energía para tener más conciencia. Si tengo conciencia, puedo mirar mi congreso. Y dentro de esta mirada a mi congreso también están mis padres. Está mi mamá, mi papá, como yo los recuerdo. Es mi padre, no es el hombre aquel con el que yo crecí. Mi padre es mi experiencia, no es el hombre, no es José, que claro. Ese José es mucho más grande de lo que yo, del mi padre que yo tengo adentro. Y entonces cuando puedo mirar desde esta conciencia, este congreso, a mi padre, a mi madre, a mis ancestros, yo hago un movimiento dentro de las constelaciones que es que la persona se dé vuelta y mire a todas estas personas que sí aportaron a mi vida y permitieron que yo hoy día esté aquí en el presente. Y frente a eso, y ahí en ese sentido yo honro mucho a Bert Hellinger porque de él lo aprendí, es a sentir y a dar gracias a que todo eso, a todas esas personas que estuvieron detrás mío, hicieron posible que yo estuviera acá, y que también todos los traumas que ellos vivieron, que sufrieron, dolores profundos, han permitido que a pesar de todo eso yo sobreviví, hoy día estoy acá, estoy viva y voy hacia la vida. Entonces soy, en mi trabajo por lo menos, intento que las personas estén centrándose en el presente. Yo las ayudo a través de experiencia somática. Lo que se logra con experiencia somática es una sensación, una vivencia de estar en el presente, de estar aquí y ahora, de sentir el cuerpo. Y cuando uno tiene esa vivencia puede mirar a la madre, al padre, puede mirar el país, puede mirar los problemas del país desde otro lugar, que es un lugar de aceptación, un lugar de asentir, que incluso lo difícil fue muy bueno también, y un lugar de agradecimiento. Pienso que cuando uno está en un estado de sanación, comienza, uno de los signos que yo veo en las personas y también en mí mismo, es que comienzo a agradecer que lo más grande que es el latido de la vida, y que todas las dificultades que yo he tenido o que voy a tener son pequeñas frente a esta inmensurable vivencia del latido, que no es otra cosa que el latido divino. La vida, claro. Está clarísimo la visión. Yolanda, ¿qué le podrías tú transmitir también a nuestros auditores, que son muchos que nos escuchan aquí en Conversando en Positivo? El camino de crecimiento, el camino de despertar, y que pueden estar pegados quizás en distintos traumas y siguen mecanizados y no cambian, como que están como aburridos de una vida siempre igual.
Bueno, primero darse cuenta del tipo de vida en el que están y preguntarse si ese es el tipo de vida que quieren. Hacerse esa pregunta. Ir a algún lugar interior para ver qué tipo de vida quieren y buscar. Si no podemos solos, tenemos que buscar a alguien que nos ayude a ir haciendo esa realidad nueva que queremos. El entorno no nos lo va a proporcionar si nosotros no damos ese paso. Y es importante ir construyendo este espacio interior para poder, como individuos, poder caminar en la vida como queremos caminar, no como sentimos que nos impone el medio, ¿no? El entorno. Todos tenemos posibilidades de ir creando esos espacios que tú dices, ¿no? Todos. Oye, Vilma, antes de llegar a lo que te va a pedir Edgardo, que es tu mensaje también para los auditores, se le quedó una pregunta a Edgardo importante, que era ¿qué herramientas de tus experiencias de investigación chamánica incorporas en la experiencia somática o en tu integración? Bueno, dentro de mis búsquedas estuvo este aprendizaje y querer ser chamana con mis ancestros indígenas y me encontré con hartas cosas. Tuve varias visiones que se me fueron regaladas. Yo pienso que lo chamánico, que hoy día está como bien popularizado, ¿no? Yo soy muy cuidadosa en ese sentido porque pienso que las herramientas o las visiones o las inspiraciones que reciben ciertas personas, si esas personas no están sanas, autorreguladas, pueden provocar muchos efectos negativos en otros, ¿no? Y entonces es complicado. Por ejemplo, hoy día en una sesión una persona fue a ver a X persona y le dijo, no, tus ancestros están todos enojados contigo. Yo casi me morí. Dije, claro, puede ser que esa persona tenga una visión, pero la visión que ella tiene de lo que ocurría con estos ancestros es una visión que pasa por sus propios traumas. Entonces, cuando alguien tiene inspiraciones o visiones, yo le digo a mis clientes que sean muy cuidadosos también un poco en mirar cómo es ese terapeuta y ese facilitador, qué tipo de vida lleva. Y un dato que yo les doy a mis clientes es que cuando un terapeuta te dice lo que tienes que hacer, no lo hagas. Cuando un terapeuta te invita a preguntarte dentro de ti mismo qué es lo que tú quisieras hacer, para dónde tú quieres caminar, qué es lo que tú les preguntas, síguelo. Ahora, en relación a lo chamánico, se me ha regalado, yo diría, ciertas como visiones, intuiciones que uso en mi trabajo, desde conexión con los muertos, desde ver ángeles, sí, eso se me da. A veces de las herramientas así como útiles que uso la intuición, uso también, hay todo, qué sé yo, cosas, por ejemplo, los chamanes florean a la gente, ya, y yo uso ese tipo de, digamos, de perfumes que ayudan a abrir la conciencia. También uso a veces sonidos de tambor o tonos, ritos. Yo diría que las constelaciones familiares son ritos neochamánicos. Y eso lo uso. O sea, ¿qué nos ayuda, por ejemplo, a sanarnos de los traumas? Los vínculos. Y el trabajar en grupo, el conectarse en los centros de madres, con la gente que yo iba, por ejemplo, a trabajar post-terremoto, lo que más ayudaba a las personas, aparte de la técnica que yo podía usar, eran los abrazos, las miradas, las contenciones físicas, la palabra silenciosa del tocarse. Yo pienso que los ritos chamánicos tienen que ver mucho con el conectarnos, y la eso comunidad, sí. Es a nivel cerebral, que es un regalo que tenemos también, que es un nervio que se llama polivagal, que es el que está encargado de los vínculos. Bueno, lamentablemente se está acabando el tiempo. Una auditora mandó un Twitter y dice: fantástico programa, y el tema la autobiografía que nos alumbra la conciencia. Qué hermoso ver nuestra vida volviendo al corazón.
Les recuerdo, MCA Festival, está toda la información, está todo el programa ya, tenemos más de 100 relatores, 4, 5 y 6 de septiembre, mente, cuerpo y alma en la estación Mapocho, así que MCA Festival para que ya vayan instalándose con esa fecha, 4, 5 y 6. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un súper aporte, nos quedamos cortos como siempre. Sí, se nos fue rapidísimo, es que las dos son demasiado interesantes, pero bueno, gracias, Aleca, hasta la próxima. Gracias. Muchas Gracias por invitarnos. Y sí, me gustaría dar una información, toda la gente que esté interesada en aprender. Claro, después lo vamos a... que se nos acabó el tiempo. Sí, ahí van a dar unas formaciones, lo vamos a publicar en Facebook para nuestros auditores, las formaciones en experiencia somática. Ya, hasta la próxima. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Aleca Vial. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.